bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo y hoy vamos a responder una pregunta que normalmente siempre me hacen y es ¿cuánta memoria RAM soporta mi computador? Oye Will, ¿cuánta memoria RAM puede soportar mi computador? ¿Cómo lo miro? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces para ello vamos a hacer algo muy sencillo y es mirar las especificaciones de nuestro computador escribiendo DXDIAC y automáticamente nos va a salir una ventana donde vamos a encontrar el modelo de nuestro computador y el tipo de procesador que tenemos, ya que es muy importante. Lo podemos hacer también desde el área de sistemas de nuestro computador y vamos a encontrar el modelo de tanto procesador como de nuestro computador. Una vez hecho eso, si no lo encuentras de esa manera, puedes utilizar este programa totalmente gratuito que se llama CPU-Z. Desde la pestaña CPU vas a encontrar el modelo de tu procesador y desde la pestaña Mainboard vas a encontrar el modelo más claro de tu PC o, si llega a salir, el modelo exacto de tu placa base. Para ello vamos a buscar el modelo de nuestra placa base, en mi caso es una GeForce 600 MPM2. ¿Listos? Nos vamos a ir hacia el área de especificaciones, y luego ahí lo que vamos a hacer es buscar el apartado de RAM, donde vamos a encontrar qué tipo de RAM podemos meter y qué tipo de RAM, a qué velocidades las puede leer o soportar. Bien, acá nos sale memoria principal, me está diciendo que soporta DDR2 de 240 pines, que soporta un máximo de 16 GB. La placa me está diciendo que soporta 16 GB, pero en rojo el fabricante me está diciendo que solo se han probado 4 GB como máximo. ¿Vale? Aquí más abajito vamos a ver el tipo de memoria RAM de nuevo y las velocidades que puede manejar o puede leer la placa como tal o soportar. Vamos a buscar el modelo del procesador. En este caso es un 1250, un Sempro, el más viejo que tengo. Con esto vamos a poder tener claro que va a servir en cualquier computador, no importa del año que sea. Aquí estamos buscando las especificaciones. Es algo difícil, pero en este caso tengo todo claro qué tipo de procesador es, pero no qué tipo de memoria soporta. Aquí abajo en este otro apartado sí encontré el tipo de memoria que soporta. Me está diciendo que soporta 2 módulos de RAM, DDR2, y me está dando pues la frecuencia, ¿vale? Pero todavía sigo con la duda de cuánta RAM como máximo soporta, y en este caso pues bien, tenemos como claro que soporta 16 GB de RAM y que tiene 2 módulos, que soporta 2 módulos el procesador y la placa base. Entonces bien, y que como máximo el fabricante ha probado 4 GB. Entonces vamos a ver si tú tienes un procesador Intel, cómo se hace. Aquí es mucho más fácil porque la información sí que está bien organizada. Entonces lo único que tenemos que hacer es buscar el modelo. En mi caso es un G4560. Luego nos vamos a especificaciones de memoria. Bien, y en este caso me está diciendo que este procesador es capaz de soportar, dependiendo del tipo de memoria, 64 GB de RAM. Muy bien, veamos el tipo de memoria. En la parte de abajo me está diciendo que soporta 2 tipos de memoria, ya sea DDR4 o DDR3. Pero me está diciendo que soporta 2 módulos de RAM que sumen 64 GB de RAM como máximo. Bien, con esto ya tenemos una idea clara de más o menos cuánto podría soportar nuestro PC en RAM. En este caso, máximo 4 GB en el mío, que se ha probado como tal. Pero busquemos otra manera, una más sencilla, y es por medio de programas que nos hacen todo lo más fácil. Vamos a hacerlo con este programa que se llama Hardware Freak. Lo único que tenemos que hacer es darle en el centro, ya, fácil, sencillo. Vamos a esperar a que cargue. Muy fácil es este método. Mientras toma eso, recuerda que lo que anteriormente hicimos es para saber y estar claros de las especificaciones como tal. Bueno, aquí le vamos a dar en el botón continuar, pero acomoda un poquito la ventana. Le damos continuar y va a cargar la ventana de RAM. Y me está diciendo, venga, acomodo aquí, bien. Me está diciendo que tengo 2 GB de RAM en este momento y que soporta 8 GB de RAM como máximo. Saldría ahí dependiendo del tipo. Aquí vamos a poder encontrar el tipo de módulos y los canales que tenemos. Ahora vamos a utilizar otro programa. Este programa es del señor Edit. En la descripción del video vamos a encontrar la página. Lo único que tenemos que hacer es darle obtener datos y automáticamente cargo. Así de sencillo. Nos está diciendo total de RAM 1,54, usado 863 y disponible 1,9. Y me está diciendo que soporta un máximo de 8 GB de RAM. Así de fácil, sencillísimo, solo utilizando un programa.
vemos la marca o el tipo de la RAM y ya, facilísimo. Entonces le damos los créditos al señor Eric, que es de Perú, y en la descripción del video vamos a encontrar la página oficial de él, pues para que vayan y lo descarguen y le den todos los créditos por este buen aporte. Recuerda que en todo va a estar en la descripción del video y nos vemos hasta otro video. Chao pues. Si te ha gustado el video, no dudes en darle me gusta y suscribirte para seguir subiendo contenido. ¿Quieres conocer más sobre el material del canal? Dale click a alguno de los videos que sale en pantalla.